eso pasé. Así que, bueno, César, más allá de que acá se haya celebrado ayer el Día del Profesor, hoy con tu presencia lo volvemos a celebrar, porque realmente sos una de las personas que admiro por esa capacidad que te decía de docente y no solamente de terapeuta. Así que para mí lo mejor que le puedo regalar a mis alumnos es que te conozcan. Este, Gracias. Así que, bueno, te tiré dije, bueno, hoy te pones la camiseta de Nardones, digamos. Y la idea es que puedas presentarle a estos alumnos del último año de la carrera de psicología, que estamos dando la materia estrategia, bueno, esto de qué sería la estratégica evolucionada de Nardone, qué relación hay entre la estratégica de Halley y la estratégica evolucionada de Nardone, ¿no? Este aporte bueno, que viene de Italia, ¿no? De Sí, Arezzo. de acto. Bueno, lo dejo en tus manos, César. Ya. Bueno, empecemos por lo que tú habías comentado, ¿no? O preguntado qué relación puede tener con la estratégica de Halley. Yo creo, la verdad, que poco, ¿ah? Poco en Mm, realidad. Más allá de la palabra estratégica, yo creo que tienen sus diferencias, ¿no? Porque Halley, hasta donde yo lo entiendo, tiene, por un lado, cierta conexión con lo que se hacía en Palo Alto, en el MRI de Palo Alto, pero también tenía conexión o tiene conexión con lo que, por ejemplo, Minuchin hace, ¿no? ujú. Es una especie de estratégico estructural o estructural estratégico. Claro, lo que podrían tener en común es también, Halley decía que un terapeuta estratégico es aquel que diseña una intervención específica para cada caso. En ese sentido es bastante ericksoniano, si se quiere. Y eso es algo que comparten, por ejemplo, los terapeutas de Palo Alto del MRI, una de cuyas principales representantes, bueno, hay bastantes representantes, pero tal vez una de las originales, ¿no? La última directora del Centro de Terapia Breve del MRI de Palo Alto, es precisamente una argentina, ¿no? Karin Slanger, que vive en Palo Alto. Este, em, es diseñar precisamente una terapia para cada caso. Tener, digamos, las ideas directrices, rectoras, algunas estrategias básicas, pero cada caso tiene que ser diseñado y no se puede repetir, digamos, el molde o el modelo para otro caso por más parecido que se trate. En eso hay discrepancia con Nardone. Nardone dice algo que yo creo que no se puede rebatir fácilmente, de que las personas tienden a caer en problemas similares siguiendo pasos similares. Por ejemplo, una persona que tiene un cuadro de ansiedad o un ataque de pánico, más allá de la razón por la cual haya generado este ataque de pánico, tiende a hacer más o menos lo mismo entre todos los que tienen ataques de pánico, que es evitar, ¿no? Evitar el malestar y después evitar las circunstancias que uno asocia con el malestar. Por ejemplo, salir a la calle, ir a lugares abiertos o lugares donde hay mucha gente, ¿no? La famosa agorafobia. Este, entonces él dice, no importa por qué razón hayas tenido ese ataque de pánico, a veces es simplemente una falsa alarma o una señal propia del organismo, ¿no? Una taquicardia, por ejemplo, a la cual uno lo interpreta de una forma equivocada, como que me está dando un infarto. Y ahí comienza una cadena de angustias tras angustias. O sea, me asusto con una cosa, luego me asusto con otra que yo acabo de crear y luego me asusto con otra. Es como asustarse con tu sombra. Porque si yo interpreto equivocadamente que la taquicardia, que puede haber surgido por haber caminado aceleradamente sin darme cuenta o por haber subido rápidamente una escalera, el corazón se me acelera, ¿no? Pero si yo no lo asocio con eso y pienso que me va a dar un infarto, y eso lo puedo conectar con alguna historia de un familiar que murió de infarto o con la creencia de que hay infartos en mi familia, entonces me asusto y el cuerpo reacciona.
y en lugar de darme cuenta que me estoy asustando con lo que estoy pensando, pienso que es la continuación de esa cosa horrible que creo que acaba de iniciarse, el infarto. ¿Ya ves? O sea, no solo tengo taquicardia, sino que ahora tengo la respiración entrecortada. Estoy sintiendo que me sube o me baja la sangre, ¿no?, del cuerpo, o estoy empezando a sentir escalofríos, y después de un rato voy a empezar a sudar porque he activado los mecanismos de lucha y huida. Y trato de controlar eso, trato de controlar eso, trato de controlar eso, y no lo voy a poder controlar porque ese tipo de reacciones son autónomas, ¿sí? Y al tratar de controlarlo y fracasar inevitablemente, pues en lugar de interpretarlo de esa forma, lo voy a interpretar como que se confirma que tengo un infarto. Luego voy corriendo al médico, ¿sí? Y me dicen que no tengo nada y que es un problema psicológico. En mi experiencia, normalmente las personas que inician con ataques de pánico o crisis de ansiedad no les creen. Van, buscan otra información, o perdón, otra opinión, y después de un tiempo ya se convencen de que es un ataque de pánico, ¿no? Pero les han cambiado una cosa por otra. Ah, ataque de pánico. O sea, es una especie de infarto, pero psicológico. Igual algo me está pasando, algo que yo no puedo controlar. Y nuevamente allí voy a empezar a usar la evitación. ¿Cómo controlo este malestar? ¿Cómo controlo la angustia? ¿No? Entonces, Nardone, bueno, y repito, la persona va a buscar evitar o va a buscar ayuda. ¿Sí? Generalmente busca ayuda, un familiar, los médicos, etcétera. ¿Qué les dice Nardone? Y yo lo he hecho varias veces y funciona muy bien, dicho sea de paso. Oye, cada vez que tú buscas ayuda porque tienes un ataque de pánico y la obtienes, o sea, cuando buscas ayuda y obtienes ayuda, tú recibes dos mensajes. Y esos dos mensajes son como las dos caras de una moneda, van juntas, ¿sí? Por un lado, quien te ayuda te dice, te valoro, te quiero, te admiro, quiero tu bien. Y el segundo mensaje es, porque tú no puedes solo. ¿Mm? O sea, si tú de repente vas por la calle y sientes que te viene la cosita, y no se olviden ustedes que basta con tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico para que uno se vuelva un escáner ambulante. Uno anda constantemente chequeándose de arriba para abajo, como un escáner, ¿no? ¿Sí? Y el que busca encuentra, pues. Y no solo encuentra, el que busca crea. Porque tú no estás creando, chequeando tu organismo con calma, sino con la aprensión de vaya a ser que ahora ya me toca. Porque hace tiempo que no me toca, ya me va a tocar. Y creas la reacción. Entonces, llamas a tu mamá, llamas a tu amigo que te vengan a buscar, vas corriendo al hospital nuevamente, o llamas en crisis a tu psicólogo, ¿sí? Y te tratan de calmar, ¿no? O te van a buscar, o te dicen, tómate un taxi, ven corriendo. Y con eso estás recibiendo los dos mensajes. Queremos tu bienestar, pero al mismo tiempo porque tú no puedes. ¿Mm? Y claro, acá viene una primera intervención paradójica, si se quiere, ¿no? Estratégica. Yo no puedo pedirte, porque yo no estoy en tus zapatos, yo no estoy en tu pellejo, que no pidas ayuda. Se entiende que pidas ayuda. Pero sí te tengo que decir que cada vez que obtienes ayuda, cada vez que la pides y la obtienes, tu situación no solo se mantiene, sino que empeora. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el efecto esperable de esta intervención? Las personas que tienen crisis de ansiedad, en el fondo tienen miedo a morirse, a perder el control, a volverse locos. Generalmente son esas dos situaciones, ¿no? O morirme de un derrame cerebral, o morirme asfixiado, o morirme por lo que sea, o de un infarto, o volverme loco. Los que no tienen miedo de una reacción física es porque sienten que están perdiendo el control y lo asocian con la locura. Entonces, yo no puedo impedirte que tú busques ayuda, pero ten en cuenta que si la obtienes, empeoras. Entonces, las personas que tienen miedo a algo tienen más miedo a que la cosa empeore. ¿Sí? Entonces, es una sutil amenaza, ¿sí? Un cierto toque de ominosidad fríamente calculado, ¿sí?
Porque esta persona que dice que no puede soportar ese malestar va a encontrar fuerzas, va a ser de fuerzas de flaqueza, ¿no? De tripas corazón, cuando se le prometa indirectamente, ¿no? De que su situación va a empeorar. Ojo, no le estamos diciendo con el dedo levantado, no hagas eso porque tu situación va a empeorar. No, se lo estamos insinuando. Es un lenguaje sugestivo, que dicho sea de paso también tiene mucho de ericksoniano, y eso también es otra conexión con lo de Haley, ¿no? Y lo del MRI. Pero aquí la diferencia es que se sigue ya pasos preestablecidos. No son camisas de fuerza, pero se siguen pasos preestablecidos. Por eso se dice que la terapia de Arezzo, la terapia de Nardone, la estratégica breve evolucionada, está protocolizada. Está protocolizada. Con la depresión pasa algo parecido, con el TOC igual, con los trastornos de alimentación lo mismo, ¿sí? Y bueno, hay una serie de protocolos, lamentablemente no me los conozco todos, me gustaría, pero hay bastantes protocolos que con el tiempo se han ido generando y se van como que puliendo, a veces se van reemplazando unos por otros que funcionan mejor. Por ejemplo, hace un rato, antes de conversar con ustedes, estaba hablando con una persona, ¿no? Con una consultante que dice tener problemas de alimentación. Ella le llama atracones. Y eso me hacía recordar algo que Nardone hace con respecto a las personas que tienen problemas para bajar de peso, ¿no? Tiene un libro muy interesante que se llama La dieta de la paradoja, Nardone, y él comparte la idea que muchos psicólogos tenemos, ¿no? De que hacer dieta engorda, de que es muy raro que una dieta funcione. En el mejor de los casos, te puede ayudar un año, pero creo que 70-80% de personas tienden a recuperar el peso después de mucho o poco tiempo, no importa. Entonces, él dice, em, ¿por qué la dieta, por qué hacer dieta engorda? Porque nadie lo puede sostener, porque las personas cuanto más quieren dejar de comer o tener una alimentación sana, más se obsesionan con eso. Y es la obsesión, ¿no? Producto del querer dejar de comer así, lo que me lleva a caer una y otra vez, ¿sí? Y a intentar una y otra vez las famosas soluciones intentadas que no funcionan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pide Nardone a las personas? Que coman primero todo lo que quieran. Claro, las personas escuchan eso y dicen, ¿qué? ¿Escuché bien? ¿Todo lo que quiera? Todo lo que quieras. Prohibido prohibir, ¿sí? En la cantidad que quieras. La cantidad que quieras no me va a dar una porción adecuada. Mi nutricionista me va a matar. No, la cantidad que quieras. Si quieres comerte una olla entera, no importa. Lo que quiera y la cantidad que quiera, exactamente. Pero vamos a agregarle algunas cosas más. Entre comidas, no. Desayuno, almuerzo, cena. La cantidad que quieras y lo que quieras. Pero entre comidas, nada. Si puedes, mantén actividad, algo de ejercicio, ¿no? Deja de lado pues el sedentarismo. Y otra cosa importante es crea un ambiente lo más adecuado posible, un ambiente bonito. Música, arregla bien tu mesa. Ah, otra cosa, no vas a comer a escondidas, obviamente. Si es necesario, hablaremos con la familia para que entre todos se den un banquetazo. ¿Sí? Si me permiten esta metáfora, tiene que ser un orgasmo cada vez que comas. ¿Sí? O sea, la mejor forma de controlar un vicio es dejarte caer en él. Ya. ¿Cuál es la intención de esto? Desobsesionar a la persona con la comida. Porque como se ponen prohibiciones y lo intentan una y otra vez, y cada vez que uno va al nutricionista o al dietista o al psicólogo que trabaja en estas cosas y usa un pensamiento convencional, ¿cuál es la meta? Restricción. De múltiples formas, a través de múltiples procedimientos, pero la solución intentada siempre es la misma. Dejar de comer o comer poco. Aquí no te están intentando eso. Ten una fiesta en tu paladar
pero también socialmente, con música, conversa, haz sobremesa si es posible, ríete con la gente que estás comiendo, ¿sí? Y disfruta al máximo. Por eso ha sido un orgasmo al comer. Eso, poco a poco, no de golpe, empieza a que la persona se desobsesione. La comida vuelve a ser solo comida, nada más que comida, ya no es otra cosa. Ya no es una lucha por el control, ya no es la medida de cuánto valgo, ya no es la medida de mi fuerza de voluntad, ya no es tampoco el caballito de batalla con el que enfrento a mi familia o a mi pareja o una lucha contra mí mismo. Vuelve a ser solo comida y por consiguiente no va a ser ningún sacrificio que yo diga, ahora no como esto. ¿Mm? Bueno, si le vamos a creer a Nardone, esto funciona aproximadamente en un 80% de personas, ¿no? Que no es que van a desarrollar cuerpo de modelo, pero llegan al peso que les corresponde. César, Sí, y es preparar todo el ritual para el exceso hace que se distribuya la energía y no quede solamente en el exceso. Esto de preparar la mesa, hacer todo un ritual previo al exceso. No se prohíbe el exceso. Se, se arma un escenario para el exceso. claro. Un escenario bien culpógeno, porque las personas que tienen esta lucha con la comida, ¿sí? No estamos hablando de trastornos de alimentación, bueno, mejor dicho, bulimia o anorexia. Estamos hablando solo de las personas que no pueden bajar de peso, ¿sí? Entonces, su relación con la comida tiene mucho de clandestinidad, mucho de culpa. Como tú dices, eh, probablemente en todas esas cosas dispersan su energía, ¿no? Y se quedan débiles frente a la comida, sienten que no tienen voluntad. ¿Mm? Eh, César, pero una pregunta. ¿Eso por ahí sí, puede llegar a tener una relación con la intención paradójica? sí, claro, Nicolás, sí. De De hecho, la logoterapia. todas las terapias, digamos, breves, de corte sistémico, ¿no? Están conectadas de alguna forma con la intención paradójica, ¿no? No creo que compartan necesariamente las propuestas de Viktor Frankl al respecto, pero Claro. en el fondo sí hay un parecido bastante grande, ¿sí? Es Perfecto. lo de las soluciones intentadas. Lo, lo, claro, yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes con la terapia narrativa, ¿no? Pero los narrativos dicen, eh, la persona no es el problema es el problema. Eso es parte de uno de los pilares éticos de la terapia narrativa. Yo me animo a hacer un parafraseo a eso. Yo digo, la persona no es el problema tampoco es el problema es las soluciones intentadas, porque los estratégicos no intervienen sobre el problema en sí. Necesitan saber cómo ocurre para poder llegar a saber específicamente qué es lo que tú haces que no te funciona, pero que sigues haciendo. Y entonces se interviene sobre la solución intentada, ¿no? Y con eso se espera que ocurra el famoso cambio, el paso del cambio tipo 1 al cambio tipo 2, o el giro de 180 grados. O sea, ir y hacer exactamente lo contrario a lo que venías haciendo. Ahora, aquí Nardone todo eso ya lo tiene pues bien delimitado, ¿no? Luego de estudiar supuestamente muchos casos, ha identificado cuáles son las rutas que se siguen, por ejemplo, para deprimirte, para obsesionarte, para comer de una manera poco sana, ¿no? Para tener disfunciones sexuales, ¿sí? Entonces, ha identificado lo que suelen hacer las personas y por consiguiente los pasos que te llevan a hacer lo contrario, que te destraban de eso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tal? En ¿Cómo esto, vamos? en esto, César, que vos tenés un amplio recorrido y espectro, ¿dónde de todos es el que aporta esto? No, no sé si hay en otro lugar este trabajo de investigación que vos planteás y esto protocolar que ofrece Nardone no está en otro, ¿no? En otros de los referentes de la sistémica. Así Lo como lo plantea protocolar, él. lo protocolar no, creo que no, creo que no. Y yo te diría que la terapia de soluciones tiene, no sé si llamarle protocolo, pero tiene un procedimiento
que más o menos se tiene que seguir, ¿sí? No con la especificidad que tiene Nardone, porque Nardone tiene un protocolo para cada tipo de problema. El de la terapia de soluciones es una cosa muy general, por eso es que en el enfoque de soluciones se usa la metáfora de las ganzúas. ¿Sí? No sé si ustedes manejan esa expresión, la ganzúa. Son esas cosas que usan los ladrones para abrir cerraduras, que son como unos cierritos, ¿no? Que se adaptan a cualquier cerradura o a una amplia gama de cerraduras. No sé cómo le llaman en Argentina. Ahí no, no hay personas que abren las puertas para robar. Bueno, acá sí tenemos, ¿no? Y la palabra es ganzúa. Le ¿Sí? dicen político, César, acá. Bueno, sí, acá también. Sus ganzúas son de otro tipo, sí. Perdón, Bueno, perdón. no, está bien. Entonces, eso que usan las personas para abrir las cerraduras y meterse donde no deben, los terapeutas del enfoque de soluciones lo usan. Le llaman llaves maestras también, Sí, llaves maestras, ¿sí? Pero no pueden aplicar en cualquier momento y de cualquier manera porque hay que crear condiciones. Es lo más cercano a un protocolo que yo conozco, ¿ah? Porque los del MRI, los originales, digamos, de Palo Alto, por eso es que también tienen cierta ojeriza a Nardone. Ellos dicen que Nardone ha como que faltado un poco al ethos estratégico, ¿no? O sea, a la idea de Haley, ¿no? De crear una terapia para cada persona. Supuestamente Nardone habría violado eso al crear protocolos. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad, porque ni siquiera los protocolos de Nardone son cosas tan específicas que no requieran una adaptación. O sea, de todas maneras vas a tener que ser creativo y adaptarte al modo de la persona, ¿sí? Entonces, no sé, la crítica no estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿qué más? ¿Qué más que conversemos? No sé si voy bien. sí, ahí me gustaría esto porque ayer Coco Fuchs habló de herejías, ¿no? Y es un tema interesante, ¿no? Que vos también lo tenés en una de tus clases que están grabadas, que los chicos pueden acceder, que está en YouTube, pero de las 4 herejías, ¿no? Que hace mención Nardone. Ujú. ¿Por qué herejías? Qué palabra rara, digamos, que viene de otro lado, parece, ¿no? Claro, ¿no? Es una herejía para el pensamiento tradicional. Probablemente con el paso del tiempo va a ser cada vez menos herejía. Por ejemplo, decir que no existe una sola realidad. Hay muchas personas que van a dar un brinco al respecto. Que como que no hay una sola realidad. Bueno, debe haber, acá tenemos que acordarnos un poco de lo que Paul Václavic dice, ¿no? Es uno de los mentores de Nardone. Nardone, tal vez es bueno saberlo, yo me enteré cuando ya estaba en el entrenamiento con ellos, ¿no? Que vienen aquí al Perú cada cierto tiempo, ya falta poco para concluir, y nos contaba uno de sus colaboradores más cercanos que Nardone no es psicólogo, Nardone estudió filosofía. Y precisamente para hacer su tesis, o una de sus tesis, no sé si de doctorado o de maestría, él quería enfocarse acerca de cuál de los métodos psicológicos es más efectivo y buscando y por descarte llegó a la terapia estratégica breve de Palo Alto. O a esa terapia también se llama ahora terapia breve de resolución de problemas. Y se dio cuenta que para él, en base a investigaciones, era la que mejor funcionaba. Y por eso es que se empezó a meter más en él, se formó como terapeuta y él estuvo en Palo Alto una temporada y parece que se hizo muy amigo de Paul Václavic. Tan es así que tienen varios libros en coautoría, ¿no? Entonces, Václavic es un terapeuta que se basa, es uno también de los pilares de del llamado constructivismo radical, ¿no es cierto? Y el constructivismo radical plantea que nosotros no podemos tener una imagen acertada de la realidad. Nunca vamos a saber si lo que conocemos es objetivo o no es objetivo, ¿cierto? Entonces, los constructivistas radicales
plantean que cada uno genera una imagen del mundo. El mapa no es el territorio, ¿no? Y con eso es suficiente. ¿Mm? Entonces, reconocer cuál es la realidad de cada persona con la que trabajamos es importante. Nardone a eso le llama el sistema perceptivo reactivo. O sea, cómo es que yo percibo la realidad, cómo me percibo yo a mí mismo, yo en mi relación con los demás y yo en mi relación con el mundo. Y supuestamente esa percepción me genera cierto tipo de reacciones que pueden ser adaptativas o no. Y por consiguiente, para poder generar un cambio y resolver mi problema, tengo que cambiar mi sistema perceptivo reactivo. ¿Hacerlo más objetivo, más adecuado? No, porque eso no es posible. Simplemente hacerlo diferente. Algo que ya no sostenga el problema. Porque las formas como yo veo el problema sostienen el problema. Si me inducen un cambio en mi percepción, pues entonces va a haber un cambio en mi relación con el problema y paso a otro tipo de situación. Por eso, y esto también es algo que yo entendí recién cuando estuve con estos maestros italianos, es que la terapia de Nardone interviene sobre la percepción, no sobre el pensamiento, ¿no? Muchas de las cosas que hace Nardone y que hacen ellos buscan cambiar percepciones. Por eso es que ellos usan mucho imágenes, ¿no? Símbolos, esta forma de comunicación que es más bien sugestiva, ¿no? ¿Sí? Pasar del autoengaño patológico, dicen ellos, al autoengaño más funcional. ¿Mm? No sé si ustedes han visto, en YouTube está una sesión que tiene Nardone con Cinzia, una chica que tiene supuestamente dismorfia corporal. ¿Sí ¿La han visto? ¿No? Perdón, Ilse, ¿no te escucho? Te decía César que recién ellos están ingresando, vienen de 4 años de psicoanálisis y esta es la única materia en donde comienzan a abrirse a todo esto. Ya, ok. Claro, bueno, lo pueden buscar si quieren, les hago un pequeño spoiler, ¿no? Cincia es... Bueno, el contexto es el siguiente. Nardone, por ser una persona que tiene mucho éxito con sus pacientes, bueno, y económicamente también, ¿no? Es una especie de superstar, ¿no? Un rockstar de la psicoterapia. Es interesante eso. Este, tiene el problema, si es que es un problema, de que ayuda a las personas muy rápido y muy efectivamente. Incluso casos que se supone que no pueden ser ayudados de esa manera, casos que se supone que son difíciles. A Nardone le gusta ayudar a las personas a superar su depresión sin medicinas. Se mete a trabajar con personas diagnosticadas con trastorno borderline y en 3 semanas están viviendo de otra forma, ¿sí? Y con seguimiento y todo, ¿no? Para que no se piense que hay una simple sustitución de síntomas, ¿sí? Entonces, Nardone se ha granjeado un poco la antipatía de las empresas farmacológicas y de otros colegas que se ven un poco ensombrecidos por lo que él hace. Entonces, me contaron, ¿no? Que le habían hecho una especie de reto si él sería capaz de tratar a alguien en vivo y en directo por televisión. Él aceptó el reto, le dijeron que iba a llegar una persona y que no le iban a anticipar de qué problema se trataba. Entonces le mandan a Cincia. Cincia es una chica de 21 o 22 años, muy guapa. Cuando vean el video se van a dar cuenta, ¿no? Una belleza italiana, digamos, que se había hecho operar los senos, agrandárselos un poco, y ahora había vuelto con su cirujano, estaba muy satisfecha con la operación, había vuelto con su cirujano para operarse el labio superior, porque ella había descubierto que el labio superior era muy pequeño. Entonces el cirujano se le prendió la alarma y le dijo, bueno, mira, te puedo operar, pero primero vas a ir a ver a un psicólogo. Si él me da el visto bueno, seguimos. Y lo manda con Nardone. Entonces, bueno, Nardone tiene una característica, ¿no? Que espero que no los vaya a asustar. Sus sesiones suelen durar entre 6 y 15 minutos. Eventualmente tiene 50 minutos. En eso se parece un poco a las sesiones de tiempo variable de Lacan, creo, ¿no?
Lacan, creo que hasta el final de su vida hacía sesiones variables, pero cada vez más cortas, ¿no? O sea, variaban más hacia lo más corto, aunque me estoy metiendo en terreno que no conozco mucho. Bueno, las sesiones de Nardone son de 5, 10, 15 minutos, alguna que otra he visto de 50 minutos, pero muy raro. Esta dura 6 minutos 70 segundos. Le pregunta qué es lo que quiere que le ayude y ella le cuenta, pues mi cirujano plástico me ha mandado con usted porque me quiero operar el labio, me he operado los senos y ahora quiero operarme el labio. Y él le pregunta, ¿tú descubriste eso antes de operarte los senos o lo descubriste después? No, lo descubrí después. O sea, para ver si te entiendo, antes de operarte los senos, tú no te habías dado cuenta que tus labios tenían algún defecto. No, no me había dado cuenta. Ah, ok. La chica está un poquito a la defensiva porque como es bastante inteligente, ella empieza a darse cuenta hacia dónde la quieren llevar. Pero ella dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que a veces un problema se descubre solamente después de que se ha resuelto otro. ¿Sí? Usa, por ejemplo, como imágenes intencionales lo de Michael Jackson. ¿Sí? Le dice, ¿sí conoces el caso de Michael Jackson? Sí, claro, le dice. ¿Cómo fue eso? Uf, se operó hasta lo inverosímil. Pero es una exageración, le dice ella. Claro, precisamente porque es una exageración, te la estoy mencionando. ¿Sí conoces esta cosa de las cajas chinas? Sí, le dice ella. ¿Cómo es eso de las cajas chinas? Que abres una caja y adentro hay otra más pequeña. Abres esa y adentro hay otra más pequeña. Y abres esa y adentro hay otra más pequeña. Y así. Entonces, pudiera ser que tú te operes una cosa, tiene éxito y después descubres otra y crees que te la tienes que operar y de repente te la operas, tienes éxito y luego descubres otra y así. Entonces está usando lo de Michael Jackson para introducir un elemento perceptual, está introduciendo lo de las cajas chinas para introducir otro elemento perceptual, está preparando el terreno para lo que va a venir después. ¿Sí? Una cosa que ya captó Nardone, ¿cuál es la solución intentada de esta joven? Veo mi problema solo después de que arreglé el anterior. Y es que sigue con esa política, digamos, con esa actitud, cuando se opere los labios, va a descubrir otro problema. Y pudiera ser que ahí sí ya se enganche en esta cadena de cirugías interminables, ¿no? Entonces, él le manda una prescripción que está destinada a romper con eso. Le dice, quiero pedirte que todos los días, 5 veces al día, durante 5 minutos cada vez, tú te diviertas, le dice, sí, te diviertas parándote frente a un espejo y observes e identifiques con lápiz y papel todos los defectos que tienes. ¿Ya? Claro, uno podría pensar, wow, la va a mandar a buscar defectos, se va a obsesionar peor. No, no. La va a hacer lo contrario, la manda a hacer lo contrario de lo que viene haciendo. Vamos a eliminar el efecto sorpresa, porque lo que te tiene o te podría estar metiendo en este problema, que todavía es incipiente, es más, todavía tal vez ni siquiera es un problema para ti, es romper la estrategia que estás usando. Y la estrategia que estás usando es descubrir a posteriori. Así que ahora vas a descubrir a priori. Entonces, la siguiente sesión, que ya no es una sesión, es en el set del canal de televisión, con público, ¿no? Y en vivo y en directo. ¿Ah? Entonces le preguntan a Cincia, el entrevistador, ¿y qué tal? ¿Todavía te vas a operar? No, ya no. ¿Y qué piensas de hacer eso? No, ya no me voy a operar, ya me di cuenta que no quiero. ¿Cómo estuvo la entrevista con el doctor Nardone? Fue muy útil, me puso a pensar. Ah, una curiosidad, le preguntan, ¿hiciste la tarea que te dejó? No, no fue necesario. Entonces, ni siquiera tuvo que hacerlo. Entendió, o sea, hizo ese giro perceptual, que obviamente también implica un cambio en el pensamiento, producto de las imágenes que él usó, producto de la tarea que le llegó a hacer, que probablemente lo hizo en su cabeza, tal vez mientras la escuchaba, la tarea la hizo en su cabeza, así que no tuvo necesidad de hacerlo en la práctica, ¿no? ¿Sí? Ah, y otra cosa, utiliza un tipo de entrevista, que por eso es que son entrevistas muy breves en realidad, lo que se llama el diálogo estratégico. ¿Sí? El diálogo estratégico es una forma
de diálogo socrático, pero muy al estilo de Milton Erickson, ¿no? Erickson, bueno, los sofistas griegos también, pero Erickson especialmente usaba la ilusión de alternativas, que es una forma muy sutil, muy elegante de ir llevando a una persona de un punto a otro punto sin que se dé cuenta que la estás llevando. ¿Sí? Es posible conseguir en internet, en PDF, los libros de Nardone, muchos de ellos. El diálogo estratégico es un librito de 100 páginas donde se describe bien el método que se titula así, ¿no? El diálogo estratégico. Entonces, uno va haciendo preguntas con ilusión de alternativas. Por ejemplo, ¿tú descubriste que tenías el defecto del labio antes o lo descubriste después de operarte los senos? Después. Entonces, al descubrirlo después, ¿tú te diste cuenta que tenías que operarte o piensas que no tengo que operar, que no tienes que operarte? No, me di cuenta que tengo que operarme. Entonces, uno puede hacer 2 o 3 preguntas con ilusión de alternativas, o sea, preguntas con 2 opciones que ya están pensadas por el terapeuta, y luego hacer un pequeño resumen, ¿no? Que comienza siempre con el corrígeme si me equivoco, ¿sí? Tú descubriste que tenías el problema de los labios después y solo después de haberte operado los senos. Y te diste cuenta que tenías que operarte los labios y que no era algo con lo que te querías quedar. ¿Te entendí bien? Sí. Y puedes seguir con más de esas preguntas hasta que, después de pocos minutos, la persona llega a una conclusión prácticamente inevitable, que era la conclusión a la que el terapeuta quería que llegue, y que se experimenta como un descubrimiento conjunto. O sea, es como que los dos hubiéramos llegado a esa conclusión sin querer queriendo. ¿Mm? Y es en ese proceso, ¿no?, de codescubrimiento a través de este tipo de intervención del diálogo estratégico que se va produciendo el cambio perceptual, sumado a las imágenes que se usan y al tipo de lenguaje, ¿no?, sugestivo que también se usa. Por eso es que se pueden hacer 10 minutos y no se necesita más. Bueno, repito, no siempre. Todo depende del caso, ¿no? Perdón, ¿Sí? César, un segundito. Sí. Entonces, ¿el diálogo estratégico sería un método o una técnica? No sé, yo creo que es la técnica. Creo La que técnica. terapeuta estratégico nardoniano que se respeta maneja el diálogo estratégico, aunque sea en alguna parte de la entrevista. ¿Sí? Porque en un momento nombró que el libro se llamaba como el método. No, perdón. No, el libro se llama Diálogo Estratégico. Ah, entendí como que se llamaba el método del diálogo estratégico. Por eso me confundí con el método. No, Entonces verás. es la técnica. Sí. Ahora, también hay otro libro igual Gracias. que se llama Corrígeme si me equivoco, que también es la aplicación del diálogo estratégico, pero a la comunicación de pareja, ¿no? Que él lo propone ahí como una forma de dialogar entre las parejas que pueden tener dificultades precisamente para no caer en las dificultades. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más quisieran que conversemos? Hola César, Sí, cuando ya. comentabas, hay muchas cosas que a mí me suenan muy similares a la psicología cognitiva. ¿Hay algo que vos me puedas marcar como diferencia polenta, digamos, dentro de la teoría que haga que lo de Nardone sea sistémico propiamente dicho? Si me permites, te repregunto, ¿cuál es el parecido que le encuentras? ¿En qué le encuentras parecido? Me suena, bueno, primero esto de los protocolos y al mismo tiempo, como decís, el uso de las percepciones para ir cambiando ideas que están afianzadas, digamos, dentro de la persona. Y me gustó esto de la colaboración, corrígeme si puedes, también se lo conoce desde la cognitiva como la metáfora del investigador, la metáfora del científico, donde hay una cooperación entre terapeuta y paciente para descubrir a partir de lo que no funciona
nuevas alternativas de trabajo para enfocar el problema de manera distinta. Ya. A ver, yo me animaría a decir a partir de lo que conozco, ¿no? Yo por ahí en algún momento me metí en un entrenamiento en TREC, en terapia racional emotivo conductual. Por ejemplo, en TREC también se habla de aceptación incondicional. Es un parecido que se tiene con la terapia rogeriana, por ejemplo, ¿no? Terapia centrada en la persona, pero es solamente un parecido, ¿no es cierto? También tienen pues múltiples diferencias. Entonces, más que cambiar el pensamiento va a cambiar inevitablemente. Lo que se busca aquí es cambiar percepciones para desatascar a la persona de las soluciones intentadas. La diferencia, de repente, con la TREC, que es la que conozco, y probablemente con otras terapias cognitivo-conductuales, es que no nos enfocamos en trabajar creencias irracionales, por ejemplo. ¿Sí? El tema de la irracionalidad o la racionalidad como que no es un problema nuestro, ¿sí? De hecho, lo que Ellis creo que planteaba era que hay formas de pensar pues que son correctas y formas que son incorrectas, y las incorrectas te van a llevar a sufrir. Eso sería, yo creo, una cuestión un poco difícil de digerir para un constructivista radical, ¿no? ¿Sí? En cambio, más bien son percepciones que te mantienen haciendo más de lo mismo que no funciona. Entonces lo que se busca es tratar de que la persona cambie el más de lo mismo que no funciona de una manera más fácil o menos difícil, cambiando la percepción. ¿Mm? Entonces, sí, bueno, de todas maneras puede haber cierto parecido, pero el enfoque es otro, ¿no? Además, bueno, la persona que me entrenó en TREC, que es bastante buena, dicho sea de paso, nos decía, tenemos que debatir lo irracional de la persona, ¿no? La creencia irracional tiene que ser rebatida. La persona tiene que darse cuenta que lo que está planteándose es ilógico, no le sirve, ¿sí? No es práctico, no lo ayuda, y que acepte reemplazarlo por algo más racional. Pasar del debería al yo quiero, ¿no? Del me gustaría, o mejor dicho, del tiene que ser así, al me gustaría, pero si no es, pues qué pena, ¿no? ¿Mm? Y también las distorsiones cognitivas, ¿no? Si nos vamos por el lado de Aaron Beck, la lista de distorsiones cognitivas que él menciona, que también tienen que ser identificadas y si se puede reemplazadas por otras formas menos distorsionadas y distorsionantes. Nada de eso se va a hacer en la terapia de Nardone, lo cual no quita necesariamente que no hayan esos cambios también. ¿Sí? Ahora, ¿qué lo hace sistémico? Yo creo que partamos de la idea de sistema. Las personas mantienen relación con los demás, sobre todo con otras personas significativas y consigo mismas. Y un sistema se supone que es un conjunto de elementos que interactúan y son interdependientes, de manera tal que esa interdependencia permite que cambiando o afectando un elemento, todo lo demás se vea afectado. Efecto mariposa, si quieren llámenle, ¿no? O efecto dominó. ¿Sí? Eso me exime a tener que trabajar sobre múltiples aspectos de la persona. Puedo trabajar sobre un aspecto y va a producirse el efecto dominó en ella misma y en su relación con el mundo exterior. Las terapias breves se caracterizan por eso son breves. Si comparamos con las terapias familiares sistémicas convencionales o que no son breves, parten de la idea de que tenemos que tener aquí reunida toda la familia, conocer cómo funciona este sistema y hacer una intervención que afecte a todo el sistema de golpe. Cuanto más personas estén aquí, mejor. Pero los terapeutas breves dicen, ¿pero para qué quieres tener a todo el mundo aquí? Si al final siguen siendo un sistema, ¿todos estén aquí o esté solamente uno? ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo, en una pareja, ¿no? Yo trabajo mucho con personas que tienen problemas de pareja, pero la otra parte, la otra pareja no quiere venir a terapia. Y me dicen, ¿y se puede hacer terapia de parejas así? Sí, aunque no venga mi pareja, aunque no venga. ¿Y cómo lo va a hacer? A través tuyo. Como dicen que dijo Arquímedes, creo, denme un punto de apoyo y moveré al mundo.
denme un punto de apoyo y moveré tu relación. Entonces, los estratégicos breves, Nardone, los del MRI, la terapia de soluciones también, parten de esa idea. Con que tú empieces a hacer algo diferente de lo que sueles hacer, va a empezar todo el cambio sistémico. Te vas a desatascar de las soluciones intentadas y vas a pasar del cambio 1, o sea, de los cambios cuantitativos que te mantienen dentro de lo mismo, al cambio 2, que es un cambio cualitativo. Empezar a hacer algo distinto que te saca de eso, ¿no? Y eso es posible. O sea, si no fuera así, las personas que vienen solas a terapia no mejorarían su situación conyugal o familiar. Yo he ayudado niños a los que nunca he visto. De hecho, esto también es algo peculiar del enfoque nardoniano. No se trabajan problemas de niños con los niños. Está contraindicado. O sea, aquellos terapeutas que les encantan trabajar con los niños, con la caja de arena, con la caja de juego y todas esas cosas, podrían verse limitados. Aunque hay una colega mexicana, ¿no? Liliana Velarde, que violó esa especie de prescripción nardoniana sin saber. Y ha desarrollado, ¿cómo se llama? Ciertas formas de intervenir con niños desde la terapia estratégica de Arezzo, adaptando, obviamente, los procedimientos, ¿no? Las intervenciones. No sé si respondo tu pregunta, Diana. Sí, totalmente, César, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra curiosidad? Vamos bien, duda? podríamos decir, César, que venga la familia, la pareja o una de las partes, siempre viene a nuestra consulta un sistema. Claro, sí. Un sistema individual dentro de un sistema más grande. Entonces, lo que nos hace sistémicos no es tener a todo el mundo ahí sentado, sino la mirada, la comprensión de que somos relación, de que el ser humano vive en relación. Kenneth Gergen decía, ¿no? Kenneth Gergen es un psicólogo social difusor del socioconstruccionismo, que es otro enfoque que también me gusta mucho. Él dice, yo soy la sumatoria de todas mis relaciones. O sea, la persona es una especie de enjambre de relaciones y la persona cambia en función al cambio de sus relaciones. Y eso no solamente es para el consultante, es para todo el mundo. Entonces, esta persona que viene a consulta es parte del enjambre relacional de su pareja, de sus hijos, de sus padres. Su interacción con esa persona, o cambiando la interacción que esta persona tiene con su hijo, con su padre, con su esposo, los cambia a ellos también. Entonces, aparte de que verlo de esa forma e intervenir de esa forma puede simplificar la terapia. La puede simplificar y eso es una de las cosas que a mí me gustan mucho de estos enfoques breves, ¿no? Que sin dejar de ser efectivos, y eso se puede medir, y hay investigaciones que lo demuestran, ¿no? No tienen que ser necesariamente complicados, ¿sí? Ahorita, si me permiten el dato, estoy iniciando un entrenamiento, un curso introductorio a lo que se conoce como terapia de sesión única. No sé si han oído hablar de la terapia de sesión única, ¿no? Bueno, tiene que ver, la terapia de sesión única es un enfoque que no es un enfoque teórico ni terapéutico, sino es una forma de ver la terapia, ¿no? A partir de datos que se han ido recopilando, que puede utilizar, digamos, la perspectiva centrada en las soluciones, la estratégica o en realidad cualquier otra. Y parte de un hecho que pudieron comprobar a comienzos de los años 90, ¿no? De que en muchos centros de asistencia en salud mental en Estados Unidos, un buen porcentaje de personas iban a una sesión y no volvían, por más incluso que hubieran sacado cita para una nueva sesión. Entonces, a Moshe Talmon, que es un psicólogo israelí, pero que trabajaba en Estados Unidos,
se le ocurrió, buscando un tema para su doctorado, averiguar por qué esta gente viene a una sola sesión y no vuelve. Y pensaban que era abandono terapéutico, fracaso terapéutico, así se le veía. Porque la mentalidad, que todavía existe, creo, es que la persona tiene que irse cuando le demos permiso, cuando le demos de alta. Si se va antes es fracaso, ¿no? Porque los códigos lo ponemos nosotros de alguna forma. Entonces, se ponen a llamar cerca de 400 personas que habían ido a una sola sesión. Oiga, ¿usted por qué ya no volvió? Y más del 60% responde porque fue suficiente con una, no necesitábamos más. No era fracaso, no era que no funcionó. Una fue la dosis que necesitaban para ver las cosas diferente, o porque simplemente necesitaban que los escuchen, o empezar a hacer las cosas de un modo distinto e iniciar un cambio a partir de ahí. Entonces, Talmón, sumado a otros terapeutas, ¿no? Michael Hoyt y Monty Bobel, llegan a la conclusión, oye, pero ¿y qué pasa si aprovechamos este dato, lo profundizamos en su conocimiento y lo empezamos a aplicar? Tú puedes hacer las terapias que quieras, puedes usar el enfoque que quieras, pero lo que te convierte en terapeuta de sesión única es ver cada sesión como si fuera la última, aunque no sea la última, ¿no? Trabajar las cosas de manera tal que pudiera ser que sea la última vez que la persona venga. Y eso implica dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. No sé cómo lo hagan ustedes. Yo tengo un amigo que también es psicoanalista, bastante ortodoxo, y él me dice, ¿no? Cuando conversamos sobre cómo trabajamos cada uno, él me dice, bueno, yo tengo mis 4 sesiones de diagnóstico, después una sesión de devolución, y después iniciamos la terapia. Y yo le digo, bueno, en tus 4 sesiones de diagnóstico yo ya hice toda la terapia. ¿Mm? Y a partir de lo que estamos estudiando ahora, yo espero reducir las 4 a 1. ¿Mm? ¿Sí? O sea, la idea es dejar la puerta abierta, no estamos diciendo que le vamos a negar la asistencia si vuelve. Si vuelve, que vuelva, ¿no? Enhorabuena, gusto de saludarlo otra vez. Pero hay que aceptar que mucha gente es un poco como esa historia, de repente ustedes la conocen, de esta persona que tiene una fábrica y de pronto su producción se detiene porque la máquina principal que abastece de energía se malogró, se estropeó, y llama a sus técnicos y nadie lo puede arreglar. Y de pronto uno de ellos le dice que conoce a alguien que tal vez lo pueda arreglar. Mandan traer a ese alguien y esa persona le da vueltas al generador que se ha detenido, ¿sí? De pronto saca un pequeño martillito de goma y le da un golpe al generador y empieza a funcionar el generador, ¿no? Y se va y le manda la factura por $1000. Entonces el señor, el dueño de la fábrica, dice, $1000, pero si ha estado acá 15 minutos y solo ha dado un golpe. Que me dé una factura detallada. Bueno, le vuelve la factura detallada. Por golpear, $1. Por saber dónde golpear, $999, ¿no? Entonces, cuando tú sabes dónde golpear, muchas de las cosas que parecen imprescindibles, necesarísimas, ¿no? Tal vez ya no lo son tanto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos, Ilse? ¿Me podrías César, conseguir el martillo? Está en venta el martillo. Sí, sí. Qué interesante esto, porque con qué uno se puede quedar también, ¿no? Haciendo la otra metalectura, ¿no? De la metáfora, ¿no? Y esto es importante también de este recorrido que vas haciendo, que no nos quedemos con el martillito, tratando de buscar el martillito después. Joaquín, ¿vos Sí. querías preguntar algo? sí, yo quería volver un poco más para atrás cuando estaba hablando, perdón, de las percepciones y quería saber percepciones, influencia o algún tipo de vínculo con la Gestalt. Sí, no, yo le encontraría algún tipo de vínculo con la Gestalt en el sentido de que hay que hacer o convertir en figura algunas cosas que están en el fondo, ¿no?
las personas suelen venir a consulta convirtiendo en figuras o teniendo figuras que son un poco rígidas. En cierto modo, me agrada que hagas la pregunta de la Gestalt, porque la primera cosa en la que yo me formé hace mucho tiempo, ¿no? Cuando la Tierra estaba caliente, fue en terapia gestáltica, ¿no? Y ahí leíamos esto de la figura fondo y cómo esto tiene que ir variando dependiendo del contexto, ¿no? Y la autorregulación organísmica, pero que muchas personas detienen este proceso y se quedan con una figura fija allí. Probablemente esa figura fija es consecuencia de hacer más de lo mismo. O sea, haces lo mismo porque es la única realidad que estás viendo, o la estás viendo de cierta manera, y eso contribuye a que sea la misma imagen la que se mantenga y la que brote en ti. ¿Sí? En cambio, usando otras imágenes, haciendo las preguntas correctas, probablemente emergen otro tipo de figuras que te cambian el panorama y te inducen a actuar diferente, y entonces las imágenes, las figuras que van a emerger del fondo van a ser otras, y con eso cambia tu experiencia. ¿Sí? Lo podría ver por ese lado, ¿no? Claro, los fundamentos teóricos de la terapia gestáltica no creo que sean los que aquí se aplican, aunque de repente las consecuencias a la larga o a la corta son las mismas, porque se puede llegar a... Todas las terapias creo yo que en el fondo quieren lo mismo para las personas, que estén bien, vivan como quieren vivir, se sientan bien, solo que hay diferentes caminos para llegar a eso. Algunos son caminos más largos, otros son caminos más cortos, algunos son atajos. Con tal de que lleguemos a ese camino, pues excelente. ¿Mm? No sé si era la respuesta que esperabas. Sí, sí, me dejó pensando esta idea como de cambiar las percepciones por, con esto que usted decía, nuevos tipos de soluciones, digamos, o nuevos intentos de solucionar el problema. Claro. ¿Qué era lo que decía? Creo que se lo atribuyen a Einstein, ¿no? Hacer más de lo mismo o hacer lo mismo una y otra vez y esperar que ocurra algo diferente, esa es la mejor definición de locura, ¿no? O sea, si hago lo mismo, pues voy a tener las mismas imágenes. Si hago algo diferente, pues, y me doy el tiempo, pues voy a obtener imágenes diferentes, es decir, experiencias diferentes, ¿no? ¿Mm? Muy bien. César, Sí. en Nardone se podría pensar que digamos, existe esto más allá de las técnicas, de los protocolos, pero hay un trasfondo no dicho de que cree que el recurso está en la persona. Buena pregunta, ¿no? La verdad, me pones a pensar. Yo supongo que No Nardone me diría que contestes sí. de la terapia centrada a soluciones. No se vale, no se vale. Yo creo que diría que sí, tal vez. Pero te soy honesto, en lo que he leído de Nardone, lo que le he escuchado decir a él y a sus colegas, el tema de los recursos no ha salido mucho a relucir. No creo que que lo nieguen, ¿no? Pero definitivamente no hablan de recursos como se hablan en otros enfoques, como ese que no quieres que mencione, ¿no? Sí, claro, o sea, Nardone y los estratégicos no niegan que somos seres relacionales, pero no se complican la vida entrando por ahí. Yo creo que lo dan por sentado. Hay muchas cosas que dan por sentadas, ¿sí? Y que piensan que no es necesario complicarlo, la explicación o la comprensión, hablando de eso. Porque probablemente se abrirían temas de debate, tal vez. Entonces, ¿que somos seres relacionales? Sí, que tenemos recursos, probablemente, pero estos recursos jamás van a salir a la luz, no se van a convertir en figura, no se van a convertir en una nueva percepción, si es que no actuamos diferente, ¿no? Y si es que no empezamos a ver las cosas con un matiz distinto. Yo creo que sí hay una confianza en la capacidad de cambiar nuestra forma de autorregularnos. Porque, caramba, hay que tener confianza para que una persona cambie en 6 minutos o 7, o empiece a cambiar. Si eso no es confianza en las personas, no sé qué sería, ¿no? ¿Mm?
son cosas implícitas. Me recuerda un poco lo que dijo, y disculpen que me salga otro enfoque diferente, la terapia comunitaria integrativa, Ilse, que alguna vez hablamos, ¿no? De Adalberto Barreto, ¿no? El brasileño. Una vez yo le pregunté, oiga, doctor Barreto, ¿y el tema político está presente en su terapia? Porque es una terapia comunitaria y un poco política. Me dijo, implícitamente. O sea, yo no necesito levantar una pancarta para hacer política, pero mi terapia es política implícitamente. El modo de actuar implica consecuencias políticas. Entonces, el modo de actuar de Nardone y la terapia estratégica evolucionada implica confianza en los recursos. ¿Cómo los concibe? Eso sí, habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Los concibe como historias? ¿Los concibe como características personales? Eso último no lo creo, ¿no? Porque no sería muy sistémico que digamos. Caería más en lo que Bateson llamaba esta comprensión dormitiva del ser humano, ¿no? O esencialista, ¿no? De que hay un algo dentro que está flotando ahí. Y bueno, todos los sistémicos somos un poco alérgicos a la comprensión descontextualizada del ser humano, a la atribución de características fuera de contexto. Entonces, sí, de todas maneras creo que tiene que haber una visión de que los seres humanos tienen recursos de alguna forma, pero es un buen tema, ¿eh? Lo voy a pensar. Voy a escribirle a alguno de mis profesores a ver qué me dice, ¿no? Una preguntita más, digamos, surgió en todo este intercambio. ¿Aparece la concepción de equipo en la estratégica de Nardone? ¿Equipo terapéutico te refieres o equipo como? Equipo terapéutico, equipo. La idea de hablar de equipo, porque sí está presente desde la base de la sistémica lo interdisciplinario, ¿no? Está en el comienzo del movimiento. Pero específicamente en la estratégica de Nardone está la idea de equipo, porque como bien decís vos, aparece mucho la figura de él, ¿no? Vos me decías que vino a Perú parte de formadores de este modelo de abordaje, pero ¿está presente la idea de equipo? Viste que cuando hablamos de algunos, por ejemplo, de Tom, digamos, ¿no? Hablamos de equipo, ¿sí? Bueno, acá en la estratégica evolucionada, ¿se habla de equipo o no aparece la palabra equipo? No aparece ni la palabra ni la práctica en equipo, ¿no? En los videos de Nardone que yo he visto, que no son pocos, normalmente tiene a alguien a su costado, es un terapeuta en formación, ¿no? Normalmente le cede la palabra para una, dos o tres preguntas, luego toma él el control y no lo suelta sino hasta el final. O le deja al terapeuta en formación que le dé la prescripción que se le va a dar, ¿sí? Pero no me parece que trabajen en equipo, no hay cámara Gesell, no hay pausa para conversar con el equipo detrás del espejo, nada de eso. No, te diría que no. Hay otras formas de terapia breve que sí lo hacen, ¿no? ¿No? El enfoque puede trabajar con equipo. Ups. Te surge. Aparece tu amor ahí, ¿viste? Sí. No utiliza equipo. Tampoco creo que lo necesita. Okay. Ahora, tampoco creo que esté contraindicado, ¿ah? No creo que esté contraindicado. Podría de repente hacerse una pausa y si hay un equipo detrás, se podría conversar con ellos para perfilar lo mejor que se pueda la prescripción que se le va a dar. Porque Claro, la prescripción es muy importante, ¿no? Me imagino, César, que cuando hablamos de los protocolos, teniendo presente esto, tendría que estar muy aceitado el equipo para poder actuar, digamos, en equipo
o sea, ese protocolo. Tendría que estar muy aceitado, tendría que un trabajo muy bien afinado, ¿no? De las personas que conforman el equipo para que no contradiga el protocolo, digamos. Ujú. Claro, y que todos estén más o menos buscando lo mismo, no sé si encuentren lo mismo, pero que estén hablando el mismo idioma, ¿no? Exacto. Porque Sí, sí. si tienen miradas diferentes van a proponer cosas diferentes. Sí, sí. Y Puede pasar cualquier cosa, menos lo del protocolo, digamos. claro, y si retomamos esta idea del martillo que sabe golpear en el punto en que merece golpearse, tenemos que identificar dónde tenemos que golpear. Porque si Claro. no, si golpeamos en otro lugar, no, tal vez no se obtenga el resultado que se quiere, ¿no? Sí, pero supongo que un equipo tiene que estar entrenado, pues, en el mismo idioma, ¿sí? Bárbaro. Otra pregunta, aprovechen a César. ¿Yo tengo permiso de volver a preguntar algo? Sí, claro. Bueno, Acá no se prohíbe. habíamos dicho entonces que el objetivo es justamente cambiar la percepción de la persona. Quería saber si en el protocolo existe algún tipo de técnica específica que aluda a la forma de hacer esto, porque me imagino que en función de la capacidad imaginativa de las personas o su capacidad para seguir o no directivas, esto se ve propiciado o no. Y me preguntaba si el terapeuta en alguna oportunidad alude a su propio ejemplo o a su propia experiencia personal para generar algún cambio en la percepción del paciente o del cliente. Sí, sí, sí. Puede usar su propia experiencia personal muy centrada, muy acotada a lo que corresponde. O sea, no es que la persona le cuente su vida, ¿no? Pero sí puede dar ejemplos muy puntuales. Puede utilizar metáforas, puede utilizar aforismos. Nardone tiene todo un libro sobre aforismos que utiliza. Por ejemplo, para las personas que están en un plan un tanto evitativo, le cita a un verso de Fernando Pessoa, ¿no? Las personas que dicen que no se atreven, no se atreven, no se atreven, le cita, por ejemplo, como dice Pessoa, llevo en mí las heridas de todas las batallas que no he peleado. Y Nardone agrega, y esas heridas no se curan nunca. Entonces, esa es poderosa. Las heridas de las batallas que no he peleado. O sea, no le tiene que decir, mira, compadre, si es que tú no te animas a hacer esto, no te lo vas a perdonar nunca. No es necesario decírselo así, ¿sí? Porque puede sonar muy directivo, muy directo a la yugular. Pero soltarle esa frase, eso le va a quedar. O de repente a las personas que están en un plano muy, muy obsesivo, ¿no? Le cuenta la del 100 pies y la hormiga, ¿no? Que la hormiga se encuentra con un 100 pies y le pregunta, un 100 pies pues que articula muy bien y sincroniza muy bien sus 100 patitas, ¿no? Y de pronto le dice, oye, ¿y tú cómo haces para sincronizar tus 100 patitas al mismo tiempo? El 100 pies se puso a pensar y nunca más pudo caminar. Porque antes simplemente lo hacía. De pronto se puso a pensar, ¿cómo hago, no? ¿Será que muevo la número 1 con la 4, la 20 y la 83? ¿O cuál muevo? De tanto pensar, a los obsesivos les suele dar en un papelito doblado para que lo lean en su casa una frase que dice, piensa y actúa más. ¿Mm? Entonces, ese tipo de metáforas, aforismos, etcétera, o también parte de la experiencia de uno, tienen ese impacto de cambiarte la percepción. ¿Se podría Son decir fáciles. entonces que hay un primer momento dentro de esta terapia donde se identifica el tipo de paciente que tenemos o el tipo de cliente? Sí, se identifica el tipo de sistema perceptivo reactivo. ¿Sí? Entonces, cuando tú identificas el tipo de sistema perceptivo reactivo, ya viene asociado a cierto tipo de intervenciones que se tienen que hacer. Y ahí viene la parte creativa. ¿Cómo yo hago que esta persona con este sistema perceptivo reactivo termine haciendo esto? ¿Cómo puedo yo venderle la tarea? Porque lo que hacen los terapeutas estratégicos, o hacemos, me incluyo,
Son cosas bien salidas del sistema, perdón, ¿cómo es? Del sentido común. Son cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, a una persona que tiene... Miren, si hay un método efectivo, yo me animaría a decir al 100% para tratar experiencias traumáticas, es lo que en la terapia estratégica evolucionada se conoce como la novela del trauma. ¿Y qué es la novela del trauma? Y yo he hecho un trabajo sobre eso, ¿ah? Aparte de que lo he usado. Yo en mi consultorio tengo una bolsa, así, ¿no? Repleta de sobres de cartas cerrados de años que nunca he abierto. ¿En qué consiste la novela del trauma? Tú le vas a pedir al paciente que escriba como una especie de cuento, de historia, más que una historia, una crónica con lujo de detalles sobre su experiencia traumática. La crea. Para poner, esto les puede escarapelar el cuerpo, de repente se le paran, ¿no?, los pelos. Así se trate de un niño de 10 años que fue abusado por su abuelo, el niño tiene que escribir lo que le pasó. E incluso detenerse con más detalle en los detalles escabrosos. ¿Mm? Y claro, eso durante unos cuantos días, tampoco no muchos, ¿ah? Va a ser una experiencia muy fea. La persona tiene que escribir lo que le pasó, colocar cómo se sintió emocionalmente mientras ocurría y colocar cómo se siente mientras escribe. O sea, hechos al detalle, emociones de ese momento y emociones del presente. Todo lo escribe. Cuando termine de escribir, cuando ya sienta que no hay nada más que agregar, lo mete, lo dobla el papel, lo mete en un sobre y lo cierra bien. Al día siguiente lo vuelve a hacer, partiendo de cero, como si no hubiera escrito nada. Sí le puede agregar nuevos detalles que empiecen a surgir. Y nuevamente, si de repente de aquí a la próxima sesión pasan, digamos, 3 semanas, que es más o menos lo que se suele usar, ¿no? Una sesión cada 3 semanas, que luego se va espaciando más, la persona tiene que venir por lo menos con 21 sobres cerrados. Se le dice, estos sobres son para escribir, no son para leer. Tú me los traes, me los dejas aquí y yo no los voy a leer. Por eso es que yo saco la bolsa, le muestro, ¿no? Mira, la gente lo hace, ¿ah? Lo que te estoy pidiendo es difícil, pero la gente lo hace. Cuando traen sus sobres, digo, mételos aquí. Y ahí se van a quedar. Eso también tiene un efecto ritual. Es como decir, me estoy librando de lo que me pasó por escrito, es decir, dándole un orden, una narrativa, y se lo voy a dejar al terapeuta. Me lo saco de mi sistema y lo coloco en el terapeuta, él se lo queda. Ahora, ¿cuál es el componente terapéutico de escribir? Bueno, escribir de por sí, eso está más que demostrado, es terapéutico. Pero en este caso estoy venciendo la evitación. Porque las personas, esa es mi hipótesis, creo que la de Nardone, no se traumatizan por lo que les pasó, sino por evitar recordar lo que les pasó. Montaigne creo que decía, ¿no? Nada fija más un recuerdo que el deseo imperioso de olvidarlo. Entonces las personas no quieren recordar lo que les pasó, tienen una conducta evitativa. Cuando les mandas a escribir la novela del trauma, se tienen que reconectar con eso y ese recuerdo pierde poder hasta que se convierte en un recuerdo simple. Cuando las personas vienen y te dicen, mira, no te traje 21 sobres, te traje solamente 15 y el resto es que ya era bien aburrido hacerlo. ¿Cómo aburrido? Sí, mira, no te voy a negar, he llorado a mares los primeros 5 días y te tienen que haber ardido las orejas por todo lo que te he dicho, ¿no? Pero después seguí haciéndolo y cada vez era más aburrido, más tedioso, más tedioso, más tedioso. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que este recuerdo perturbador, porque un trauma es eso, es un recuerdo que perturba significativamente, ¿no? Deje de ser perturbador, se convierte en un simple recuerdo y un poco como decíamos ahora, pase al fondo, ya no sea una figura permanente ahí. Y desde el punto de vista estratégico, solo se consigue cambiando la solución intentada, que es de evitar a enfrentar, ¿no? Eso, si tú convences a la persona, y ahí pues ya viene el arte de vender la terapia, ¿no? De vender la tarea. Y para eso está el diálogo estratégico, ¿no?
que es un proceso de venta acelerada de algo, de venderle hielo a los esquimales, ¿no? La persona va a mejorar, sin lugar a dudas. O mucho o poco, pero va a mejorar. Y generalmente es mucho. ¿Mm? Por eso es importante que el terapeuta aprenda, o sea, si nosotros pudiéramos decirle a alguien, a ver, cuéntame tu problema, ya, entonces voy haciendo más o menos cuáles serán las soluciones intentadas que la persona ha estado poniendo en práctica. Luego le digo, podemos hacer el pacto con el diablo, que es una técnica también estratégica, ¿no? Yo quiero pedirte algo, ¿ya? Que tú vas a hacer lo que te voy a pedir, aunque te parezca extraño. Pero dígame primero qué me va a pedir que haga. No. Aquí la gracia está en que tú me jures que lo vas a hacer, aunque no sepas de qué se trata. Por eso se llama el pacto con el diablo, pues. Vas a hacer un pacto con el diablo. En este caso el diablo soy yo, pero soy un diablo bueno. Bueno, si la persona te dice, ya, lo voy a hacer, le manda la prescripción. No necesitas más de 5 minutos. Una sesión de 5 minutos. Ya conozco tu problema, más o menos ya sé qué es la ruta que has seguido. Ahora te voy a dar la prescripción y va a generar un desatasco en tu situación. Y vas a venir en 3 semanas probablemente presentando algo de mejoría o mucha mejoría. Claro, no siempre podemos apelar al pacto con el diablo, porque hay personas, la mayoría, dicho sea de paso, que quieren hablar, ¿no? Ya vienen con la idea de que hablar cura, y hablar por sí solo no cura. Hablar alivia, pero no cura, o no resuelve las cosas, necesariamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Les parece demasiado loco todo esto o le encuentran sentido? Claro, yo recuerdo, ¿no? Cuando recién empezaba a leer hace muchos años este tipo de cosas, yo decía, pero ¿de cuál han fumado estos, no? Qué cosas tan extrañas. Pero cuando lo empiezas a hacer al comienzo tímidamente, porque uno teme, pues, convertirse en una especie de aprendiz de brujo, ¿no? Y desatar las fuerzas de la naturaleza. Y viene la primera persona y te dice, ya estoy mejor. Es bastante convincente, ¿no? O sea, no hay mejor forma de convencerse de que algo funciona que poniéndolo en práctica y dándote cuenta que es así. Claro, siempre es bueno ponerlo en práctica con alguien que te asesore un poco, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, de Argentina, ciudad muy pequeña que se llama Corrientes, y de un pueblito muy pequeño dentro de Corrientes que se llama Bellavista. Me hiciste pensar en lo que decías con respecto al trauma. Eh, Freud tenía una frase bastante interesante que era, no es el hecho lo que actúa traumáticamente, sino su recuerdo. Era lo que vos estabas hablando cuando el cliente o paciente al escribirlo, en cada sesión, digamos, no es como que va recordando, pero al mismo tiempo va aliviando por recuerdo, y eso produce un efecto terapéutico, alivio, que Sí, se cortó. com- Se eh, cortó, Will. se cortó. Sí, una parte Ah, no te escuchamos. sí, sí, no, que decía eso, me hiciste acordar porque
con respecto a lo que vos decías, digamos, en la técnica era que el paciente escriba, digamos, ¿no? Cada vez que tenía una sesión, escribir el hecho que después se convirtió en trauma, digamos, ¿no? A través del recuerdo, pero con la escritura es como que el paciente iba como descargando, ¿no? Toda esa vivencia traumática que le ocurrió y a medida que va escribiendo lo va poniendo en palabras y va como soltando lo del trauma, algo así, ¿no? Ya, a ver, mira, ya que hablamos de trauma, hasta el año 2005 más o menos, Sí, uno de los temas, de los problemas que a mí no me gustaba tratar en consulta eran las personas que me presentaban traumas, ¿no? Estrés postraumático o estrés agudo o algo así. sí, Porque la verdad, mi entrenamiento sistémico no me había preparado para tratar eso. Entonces, yo me metí a estudiar una terapia que se llama EMDR. Ahí en Argentina hay bastantes terapeutas de EMDR. No sé si ustedes están familiarizados con eso. Que es un procedimiento bastante diferente de lo que estamos hablando, ¿no? Está en otra constelación, digamos. Pero tienen una explicación psicofisiológica del trauma, ¿no? Dicen, una experiencia traumática crea rápidamente una neurored de memoria desconectada del resto de redes de memoria. Por eso es que las personas con estrés postraumático vivencian el recuerdo y la experiencia, primero, como si fuera algo del presente y no del pasado, y aunque saben que ese temor o esa experiencia puede ser irracional, que ya no guarda conexión con el presente, por ejemplo, una persona se puede sentir constantemente amenazada porque sufrió un asalto con violencia, pero ahora ya está seguro. Sin embargo, cuando ve una noticia sobre un asalto, se le reactiva todo, y aunque está en su casa solito y en cuarentena, tiene miedo. Y al mismo tiempo se da cuenta que su miedo no tiene sentido, pero no lo puede evitar. sí, Entonces, para ellos, eso sería la demostración empírica, aparte que también tienen imágenes del cerebro, ¿no? De las redes de memoria que supuestamente se activan y que no están conectadas con el resto. Entonces, ellos dicen que su método EMDR de movimiento ocular o estimulación bilateral produce un efecto que hace que la neurored de memoria, que es la que sustenta al trauma, poco a poco conexión con las otras redes de memoria que contienen pues conocimientos propios de una persona ya adulta, etc. Entonces como que hacen clic, hacen sinapsis, conexión de alguna forma, y la información de aquí permite digerir la información de aquí, y esta información traumática pasa a ser parte de la red de memoria. Y con eso se reprocesó. Se reprocesó. Es una hipótesis interesante, la verdad, ¿no? Bastante convincente, pero no sé si es solamente eso o a qué le llaman reprocesar ellos, en el fondo. Por ejemplo, los narrativos consideran que un trauma sigue siendo trauma porque se convierte en una historia dominante, hegemónica, que oculta o eclipsa las otras historias de competencia que tú tienes. ¿Sí? Para que una experiencia se convierta en traumática, tiene que ser narrada de manera traumática, ¿no? sí, Entonces, la persona va organizando en el diálogo con los demás lo que le pasó de una forma tal que lo percibe como, o lo narra como algo terrible, frente a lo cual no tiene competencia o no tuvo competencia, no supo qué hacer y sobre todo ahora no sabe qué hacer. Eso es lo que se convierte en historia dominante y esa es la parte que hace que cambia la identidad de la persona, porque la persona se lee a sí misma, se interpreta a sí misma, no a partir de lo que siempre ha sido, sino lo que es a partir de la experiencia traumática. Pero eso no oculta que esa persona tenga otras historias complementarias, también se le llama historias subyugadas o historias no dominantes, sobre las cuales es necesario hablar, ¿no? Para que la historia dominante del trauma pueda ser de alguna forma combinada y completada con las otras historias de la persona, que son historias de ser competente, de resistencia. Bueno,
Yo creo que cuando una persona narra la novela del trauma, escribe todos los días la famosa carta donde cuenta lo que pasó. Para Sí, empezar, le está dando un orden narrativo. Una experiencia traumática no tiene orden. Por eso es que del trauma uno no aprende nada. Una persona realmente traumatizada no aprende nada de su experiencia, ni siquiera quiere pensar en ella. Pero si tú le empiezas a poner un orden, de por sí tiene un comienzo, tiene un final. Hacer eso todos los días te empieza a transmitir, aunque no quieras, la idea de que en realidad esto ya pasó, porque le estoy poniendo un comienzo y un final. Y encima lo meto dentro de un sobre, ¿no? Entonces está delimitando, circunscribiendo la experiencia traumática. El hecho de hablar de eso rompe la relación con el trauma, decía, ya no evitas. Y encima... podríamos decir que pasamos de una novela terrorífica a un cuento sencillo, tiene un principio, un desenlace y un final, digamos, digamos, más en ese sentido. Mira, cambiaría lo que dices un poquito, ¿no? De una novela terrorífica cuyas hojas, cuyos folios estaban todos desperdigados. Sí, En lugar de tenerlo todo bien encuadernadito, es como decir sí, que esas hojas estaban en un recipiente sin numeración, sin un orden. Entonces, claro, lo que hace esta técnica es empezar a compaginar las historias, las páginas, mejor dicho, y formar sí, la novela del trauma. sí. Y además, leerla constantemente. No sé, pues, que piensen en una película de terror o en una novela de terror, ¿no? La primera vez que la ven, se asustan tal vez, y es buena, pero véanla 5 veces y van a terminar bostezando. Incluso, Es bueno, verdad. eso es lo que va a pasar. Sí. En parte porque ya conocemos la historia, es decir, ya le dimos un orden, no la estamos evitando y pierde su efecto. Ahí también puede intervenir algo más conductual, ¿no? Sí, eh, el Sí, a hecho mí de evitar. Sí, me pasa con las películas de Freddy, ¿te acordás las de Pesadilla? sí, Viste que sí. en su momento, no la queríamos ni mirar porque teníamos un miedo terrible, y ahora la miramos y decimos, mira, este tipo con máscara me daba miedo a mí, ¿no? Ujú. Algo parecido a eso, ahora ya no nos da ni frío ni calor verlo a Freddy. Claro, ya aburre, ¿no? No, y lo Em, mismo pasa con la suegra, César. miren, Estamos lamentablemente en tiempo. Yo quiero compartirle algo en presencia de César. Gracias, César, gracias. Algo que transmite César como docente, como terapeuta, es que vieron que tiene un recorrido que, más allá de que le planteamos el que hable de la estratégica evolucionada, aparecen recorridos de la historia de César. Y esto es fundamental. Me parece que, no sé, el año que viene, en qué lo voy a encontrar a César estudiando, profundizando, porque es una persona que constantemente se está moviendo, un investigador nato, es intranquilo, no va a quedarse en un lugar. Y me parece que esto es maravilloso de lo que él es, digamos, ¿no? Una persona. Y así también, esto de ser un investigador, una persona culta y a la vez, digamos, una persona simple y accesible y generosa. Así que, bueno, si me dicen qué es César, es eso, para mí, digamos, ¿no? Más allá de que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, tuvimos un casi que nos encontramos en Buenos Aires, Mm, pero bueno, espero pronto que venga a comer un asadito por estos pagos. claro que se haga, que desaparezca el virus y ahí estamos. Buenísimo. Sí, Te mando un abrazo enorme y gracias por tu con un generosidad buen... de siempre. un buen vino. Sí. No, muchas gracias, Ilse, por tu invitación. Siempre es un placer conversar contigo y bueno, conocer a tus estudiantes y compartir estas ideas. Me han dado cuerda para hablar de estas cosas y podría seguir al infinito y más allá, pero
Espero que no sea la última vez. Ya he ido como una docena de veces a la Argentina y para mí es poco, ¿no? Así que en cuanto se pueda, estaremos conociéndonos. Y bueno, Un placer. cuando gusten, cualquier cosa que necesiten, pueden contar conmigo, ¿no? Ya anotamos esta última frase, la grabamos, así que seguro te vamos a seguir molestando. No es molestia. No es molestia. Gracias, César. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias, César, un gusto. Gracias, gracias. Hasta luego. Permiso.